Gracias, Imelda. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Héctor F. y soy codependiente. Yo participo en el grupo DAC de Codependientes Anónimos, grupo hermano también de ustedes. Y bueno, antes que nada, agradezco la oportunidad que me brinda el grupo CODA Ecatepec para participar en esta junta con el tema Reconstruyendo el Historial. El tema que hoy compartiré con ustedes está basado, y eso es muy importante aclararlo de mi parte, está basado solo en mi propia experiencia. Lo que he aprendido yo con los padrinos, las madrinas y los compañeros de diversos grupos, que todos ellos codependientes. No pretendo ser una autoridad en la materia y realmente lo que tan solo quiero transmitir o exponer ante ustedes es un tema que me parece interesante. Fíjense que yo realicé varias veces el cuarto y quinto paso. Hice inventarios, como casi todo el mundo, en los grupos de 12 pasos. Y obviamente lo que seguía yo la guía de la literatura de CODA, y me enfoqué primero en mis padres, mi padre, mi madre, y la relación que yo había tenido con ellos. Cómo había sido mi vida desde niño, adolescente, y el tiempo que duré como adulto con ellos. Obviamente me di cuenta de los errores que había cometido, de mis actos de mal juicio, de fracasos, y también obviamente de los éxitos y logros que había tenido. Entonces me enfoqué principalmente en mis padres, todo lo que pude recordar con ellos desde niño. Y por supuesto encontré asuntos valiosos, puntos valiosos para mi recuperación. Pero algo me causaba la inquietud, porque como que algo me faltaba. O sea, sí sabía yo, había un autoconocimiento, había un descubrimiento de mis relaciones, cómo eran mis relaciones con los demás, no solamente con mis padres, sino cómo eran mis relaciones con mis hermanos, con amigos, con tíos, con vecinos, con compañeros de trabajo, etc. Y eso me sirvió. Por supuesto, después de haber hecho los primeros cuartos y quintos pasos, me enfoqué en el 10º paso, una revisión diaria de mi vida. Y ahí, revisando esas circunstancias, ahondé más en quién era yo y qué había sucedido en mi vida. Sin embargo, cada vez que yo entraba en ese proceso de autoanálisis, sentía yo inquietud. ¿Qué me falta? ¿Por qué no me siento del todo bien? ¿Qué está sucediendo? Y entonces comencé yo a preguntar a los padrinos y madrinas que en ese entonces yo tenía, y les preguntaba, yo creo que incluso los aburría, porque les decía, no encuentro más cosas y necesito encontrarlas para progresar, porque sí me siento estancado. Entonces, me dieron ellos sus regalos de experiencia, me regalaron múltiples apadrinamientos y tomé obviamente lo que yo pensé que me iba a servir. Al paso del tiempo, y después de practicar varias veces los pasos, los 12 pasos, y desde luego la literatura del grupo, del programa, comprendí que el programa brindaba mucha mayor flexibilidad, más amplitud, más posibilidades de las que yo había aprendido hasta ese momento. Y obviamente volví a sentir eso que les comento, que me faltaba algo, que mi historial tenía más fondo. Y entonces descubrí ahí algo, después de ser tan terco como buen codependiente y neurótico, yo creo que también,
comencé a descubrir que había algo. Y me llamó la atención las promesas, me enfoqué en las promesas de Koda. Y una de las promesas es la cuarta. Y ustedes recordarán que dice, me libero de toda preocupación, culpa y remordimiento sobre el pasado y el presente. Estoy lo suficientemente consciente para no permitir que se repita. Entonces, cuando yo leí esa promesa, surgió la luz. Dije, aquí hay oro molido. Esta promesa me va a guiar. Porque realmente las promesas son valiosas, ¿eh? Así como los pasos, las tradiciones, las promesas son maravillosas. Y esta cuarta, en mi caso personal, me iluminó. Me iluminó porque dije, ah, caray, aquí hay más todavía. Y entonces me comencé en los nuevos inventarios, me comencé a concentrar no solamente en mis padres, sino comencé a revisar mis abuelos, mis bisabuelos, con la información que me daban mis padres, y los abuelos, o la poca información, comencé a indagar cómo había sido su trayectoria, cómo había sido parte de su vida, y fue muy útil eso. Y después yo me di cuenta que no solamente eran abuelos, bisabuelos y padres, sino que también ahondé un poquito más con tíos, con primos, y entonces comencé a encontrar cadenas de conductas disfuncionales. Yo inicialmente pensé que el problema de disfuncionalidad emocional estaba solamente en mis padres, en mi papá, mi mamá, etcétera, y la relación que yo había tenido con ellos, la dinámica que había vivido con ellos. Pues no, había más, mucho más. Y al estar viendo, revisando eso, la vida de mis abuelos, lo que me contaron de mis bisabuelos, lo que pude aprender con mis tíos, con mis primos, y entonces encontré conexiones muy peculiares. O sea, se venían repitiendo actitudes codependientes a través del tiempo, fíjense. Esto fue para mí así como un descubrimiento. Dije, ah, caray. O sea, no solamente son mis padres, perdón, sino además son mis abuelos. Y uno de los hechos que más me llamó la atención ocurrió de la siguiente forma, y se los voy a comentar porque es interesante. Fíjense, mi abuelo paterno era un tipo sensacional. Lo poco que yo me acuerdo de él era un tipo sensacional. Este señor había formado parte del movimiento sindicalista en México. Entonces, era un señor sensacional cuando yo descubrí esto, pero tenía una situación que era lo que me interesaba a mí conocer, que era una codependencia muy fuerte. Él se divorció en aquellos años de su esposa, mi abuela, y mi padre en ese momento tenía como 6 años, cuando se divorciaron mis abuelos. Y mi abuelo comenzó a vivir, eso era precisamente vivir en su taller. Él tenía un taller en la Colonia Escandón, aquí en la Ciudad de México, era cerrajero. Entonces alquilaba un local y era su cerrajería. Él con sus propias manos mandó a hacer un tapanco y lo utilizó para dormir, fíjense. O sea, no hasta donde yo supe, nunca lo vi en una casa ya siendo divorciado, sino en el taller. Ahí dormía, ahí descansaba, que lo cual me pareció así como que, ah, caray, no había yo analizado eso. Entonces, ese hecho a mí me despertó curiosidad y análisis, porque también después descubrí, y bueno, eso lo viví, no lo descubrí, lo viví, ya con mi padre, como hijo de mi padre, nos fuimos a vivir a la Unidad Santa Fe, en una casa muy reducida, muy chiquita la casa, para 6 elementos, muy chiquita, demasiado chiquita. Entonces, no había espacio individual, teníamos que compartir zonas. Y mi papá y yo dormíamos en una litera. Solamente que en esta litera estaba muy panda, estaba muy mal hecha, pues en malas condiciones, sobre todo los colchones. Bueno, pues mi papá dormía en el colchón de abajo, en la parte de abajo, y yo en la parte de arriba. Entonces mi papá durmió ahí
pues hasta que yo me salí y me casé, yo también dormía ahí. La realidad es que ni dormíamos bien, ni descansábamos bien, porque eran colchones y literas en malas condiciones. Pero mi papá se acostumbró a esa dinámica igual que mi abuelo, fíjense. Entonces comenzó yo cuando hice el autoanálisis, cuando revisé mis ancestros, me comencé a dar cuenta que había una conexión, mi abuelo, mi padre. O sea, se acostumbraron a una dinámica de sufrimiento. Dicen que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opción de uno. Pues aquí mi papá no hizo la opción, siguió sufriendo, igual que mi abuelo. Seguramente mi abuelo no dormía bien, descansaba peor. Y mi padre hizo lo mismo, fíjense. Y ahí yo entro, ya entro en esa dinámica, porque yo también no descansaba bien, siendo niño, ni dormía bien. Entonces, eso se fue haciendo una cadena y no terminó ahí, porque también yo después me enteré que uno de mis hermanos dormía en la sala de su casa. Y dormía en la sala de su casa porque a su esposa le molestaba sus ronquidos. Entonces a él se le hizo fácil, pues yo soy el héroe, yo soy el codependiente, pues me voy al sillón de la sala y ahí duermo. Cuando yo vi el famoso sillón de la sala, mi hermano era un tipo muy alto, muy grande. Pues no cabía. No era sano dormir así. Pues mi hermano repitió lo mismo de que hizo mi abuelo, que hizo mi padre y que hizo él. Entonces yo encontré ya comenzar cadenas de relaciones enfermas, no solamente de codependencia, sino de una dinámica disfuncional totalmente. Pero ahí no para esto no para ahí, la historia continúa, porque el que está ahorita hablando soy yo, Héctor, hizo lo mismo. Yo cuando estuve casado, hoy soy soltero, cuando estuve casado, me pasó lo mismo, no dejaba yo dormir a la que era mi esposa, porque también roncaba. En la casa que vivíamos, era una casa muy grande, entonces me dijo ella, o duermes tú o duermo yo, porque los dos ya no podemos dormir en la misma casa. ¿Y saben lo que hizo el codependiente de Héctor? Fue el héroe del cuento. Y me fui al estudio que teníamos, puse una colchoneta, ni siquiera una cama, una colchoneta, así, tácitamente una colchoneta. Y dormí ahí cerca de 3 años. Obviamente, sin una buena base para dormir y descansar. Era prácticamente en el suelo. Y en ese momento pensé que yo estaba haciendo lo correcto. Y obviamente la que era mi esposa dormía perfectamente bien en una cama king size. Y compañeros, eso no era sano, eso no era normal, eso no era funcional. Ese era un sufrimiento innecesario. Pero aquí lo importante es que vean la cadena. Mi abuelo, mi padre, mi hermano y yo. Todos concatenados, todo relacionado. Y yo entonces me di cuenta, esto ya no es algo casual. Esto es algo real. Esto está sucediendo. Entonces me di cuenta que esto ya había sido una dinámica enfermiza en mi familia. Yo no sé si era también genético, no lo sé, lo desconozco, no soy médico, pero posiblemente lo era también. Pero lo que sí era emocional y mentalmente sí lo era. De alguna forma, todos nos relacionamos en esa forma e hicimos cosas muy parecidas. Imagínense 3 generaciones haciendo exactamente lo mismo, sufrimiento innecesario. Entonces, eso comenzó ya en el grupo, ya comenzó a decirme, caray, esto me va a servir mucho en mi propio historial.
Esto ya no es un chiste, esto es para aprovecharlo. Esto es para utilizarlo. Ahora sí, lo que yo estaba buscando, ya lo encontré. Aquí hay una relación. Aquí hay una pauta para mejorar esta situación. Entonces, ya con esta información, comencé yo a trabajar ya mi historial, pero enfocado de una forma diferente. Y lo seguí y seguí, no solamente me quedé en abuelos, en padres y en mi hermano y yo. Ya no pude la oportunidad de tener información sobre mis bisabuelos, más que una información muy somera, muy ligera, que no me fue útil. Pero sí tuve acceso a familiares míos, a más familiares, a primos, a tíos, y me di cuenta que además de esta característica del sufrimiento, había una tendencia al fracaso, fíjense. O sea, la mayor parte de mi familia veía el fracaso en casi todos los sentidos, no solamente económico, sino en todos los sentidos, como algo normal, como algo común, fracasar por fracasar. Ah, está bien. Somos pobres, como decía, el que nació para maceta o algo así, no sé. Ah, no, el que nació para tamal, del cielo le caen las hojas. Y muchos dichos más, ¿no? Mediocres, ¿no? Bueno, pues nosotros lo agarramos, esos dichos, todos, los que había y los que no los inventamos, pero todos orientados al sufrimiento, a la pequeñez, a la baja autoestima. Y entonces descubrí eso. Ah, además de que no dormimos bien y no descansamos bien, también nos gusta vivir mal en los demás aspectos. Llámese parte económica, laboral, llámese baja autoestima, llámese relaciones de pareja. Casi todos nos habíamos relacionado con parejas neuróticas o codependientes igual que nosotros, o semejantes a nosotros. O sea, encontré muchas relaciones que para mí resultaron interesantes, para mi propio autoanálisis. Entonces dije, esto yo nunca lo había hecho. Este análisis nunca había profundizado en los varios cuartos, quintos pasos y décimos pasos. Nunca había yo ahondado a esta altura o a este fondo. Entonces dije, ¿qué puedo hacer con esta información? Y entonces dije, esto se puede reconstruir, utilizando siempre los 12 pasos. Entonces dije, yo necesito ahora enfocarme a utilizar primero el primer paso, para aceptar todo lo que yo había descubierto, lo que me había molestado, incluso porque me causó mucha molestia, mucha tensión ese descubrimiento. Entonces dije, esto lo voy a aprovechar aplicando el primer paso. Voy a aceptar todo lo que he descubierto, pero también lo voy a aceptar que puedo reconstruirlo. Ahí está la primera novedad, que puedo reconstruirlo. Desde luego, en este proceso me ayudaron muchísimo los padrinos, la guía de ellos. Cuando les platiqué todo esto, me dijeron, ok, síguele. Y me dieron sus sugerencias. Fueron múltiples sugerencias. Entonces utilicé el primer paso y dije, esto, además de aceptar mi historial, también acepto que puedo reconstruirlo. Y ahí comenzó el primer detalle. Después me di cuenta que el tercer paso era útil en este proceso para mí, porque yo le iba a pedir a mi poder superior la fortaleza para dejarle todo lo que había detectado, todo el dolor incluso que sentí al haberlo descubierto, y dejarlo en sus manos. Y desde luego, pedirle la energía para seguir la reconstrucción que había yo pensado. Y desde luego cambiarlo, ¿no? El cuarto, quinto y décimo paso, como les comenté hace algunos momentos, yo ya lo enfoqué entonces a abarcar más personajes de mi familia, como se los dije. Ya no nomás me basé en los padres, sino lo amplié esos inventarios. Y obviamente ver
qué partes de esa historia yo podía reconstruir. ¿Y por qué quería hacer esto, compañeros? Porque yo quería progresar. O sea, ¿qué puedo yo compartirles, además de todo lo que estoy hablando? Yo puedo compartirles que yo tuve una necesidad de progresar, porque yo llegué al grupo con problemas serios de conducta y con un problema muy grave que era la ansiedad. La ansiedad no me había dejado, nunca me dejó hasta que llegué a un grupo. Entonces, para mí era importante el progreso, era importante cambiar mi conducta. En el fondo de mi mente había un ímpetu, un impulso, seguramente fue gracias al poder superior, que me dijo, puedes cambiar, por eso estás aquí, porque aquí vienes a cambiar. No vienes a pasar el tiempo, no vienes a estar con los compañeros, vienes a cambiar. Y desde luego, gracias a la unidad del grupo. Entonces, yo quería además liberarme realmente de los defectos de carácter. Y esta reconstrucción comenzó ese proceso que yo ya había iniciado inicialmente. Digo, yo lo había hecho al principio del programa, de la pertenencia en el grupo, pero que no lo había hecho tan profundo. Seguí utilizando los pasos y el sexto paso fue muy útil porque ese me permitió estar dispuesto a ser liberado, no solamente de mis defectos, sino con la capacidad para reconstruir todo lo que había yo descubierto. Desde luego, el séptimo paso me llevó a tener contacto con la humildad, con ese valor poderoso espiritual que tenemos la dicha de tener. Todos estamos en un grupo de 12 pasos. Ese séptimo paso maravilloso. La humildad. La capacidad de entender qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Qué sí soy y qué no soy. Porque este descubrimiento al principio me sentí así como volando. Pero después el séptimo paso me ubicó en mi realidad. Esto solamente era un proceso para mejorar. Nada más. Nada espectacular. Y después continué aplicando los pasos y me fui al noveno paso. Gracias a las experiencias de los padrinos, me dijeron, ok, esto que acabas de subir es bueno para ti, pero necesitas hacer un noveno paso. Con todo lo que descubriste, primero contigo mismo, para aceptarlo y perdonar todo lo que pudiste haber sufrido, lo que te causó dolor, todo lo que te causó pesar. Entonces tienes que lograr el perdón contigo mismo. Y comencé a utilizar el noveno paso conmigo. Y después lo comencé a utilizar con los familiares ya fallecidos, porque ya en ese momento ya habían fallecido mis abuelos, obviamente, paternos y maternos. Por fortuna, hice un noveno paso con mis padres, que aún en ese momento vivían. Hoy ya están fallecidos, pero lo logré hacer. Y me dijeron, y sigue haciéndolo a distancia con los familiares aún vivos, pero que no puedes hacerlo directamente con ellos, por diversas razones. Entonces lo seguí haciendo. Y ese noveno paso, ahí comencé a sentir, con toda esta información, una nueva libertad. Realmente me sentí libre. Ya había yo practicado el noveno paso, pero no así, no de una forma más a fondo. Desde luego, finalmente utilicé el onceavo paso. Y el onceavo paso me llevó a algo muy útil, a otros dos valores, la oración y la meditación. Y entonces me enfoqué mucho, porque yo necesitaba esa fuerza que solo da el poder superior. Yo necesitaba estar en contacto con él para no dejar el proceso a medias, sino terminarlo, o continuarlo, sino continuarlo más bien, no terminarlo. Y porque de repente me entraba el desánimo, la flojera, o me evadía. Y gracias a la oración y la meditación, volvía a enfocarme en este proyecto de reconstruir mi historia.
todo esto que vi, me faltaba todavía un elemento. Y eso me lo dio un compañero del grupo. Me dio la guía de que yo utilizara y comenzara a practicar. Y eso fue, fíjense, eso fue algo muy importante. Que yo comenzara a utilizar un lenguaje diferente para tratarme yo y para tratar a los demás. Y esa yo no me la sabía. Entonces, y me dijo, ¿por qué no reconstruyes utilizando un lenguaje diferente, tanto escrito como oral? Reescribe, reconstruye tu historia, pero con otro lenguaje. Y al principio yo no lo entendí, pero después al practicarlo comencé a entenderlo. Y él se refería a cada parte de mi historial, comenzarlo a desmenuzar y ver y rescatar los elementos positivos. O sea, sí, mi abuelo sufrió, sí, mi abuelo esto y aquello, mis padres, mi madre, papá. Pero ¿qué me dieron? ¿Qué ofrecieron? ¿Qué circunstancias fueron totalmente rescatables? Utilizando palabras diferentes. Lenguaje diferente. Lenguaje de amor, lenguaje de ser positivo, lenguaje de esperanza, lenguaje creativo. Y eso cambió totalmente la dinámica de cómo yo entendía los inventarios. Y eso a mí me ayudó muchísimo porque comencé a darme cuenta, primero, que yo merecía ese cambio y esa reconstrucción, pero también merecía amor. O sea, merecía tener lo mejor, como dice el programa, no lo bueno, sino lo mejor. Que yo también era merecedor de eso. Que independientemente de lo que viví, eso que viví, había mucho rescatable. Que no todo era negativo, que no todo era pesimismo, que no todo era drama o epopeya, tragedia. Había cosas, y muchas, muy rescatables en las relaciones con los diferentes familiares. E incluso ahí descubrí lo que aprendí en el matrimonio. Porque en un inicio yo llegué, no, pues es que la esposa, es que esto, es que el otro, papá. Y cuando lo abarqué, cuando lo comencé a abordar de esta forma, con esta nueva forma de manejar los inventarios, entonces me di cuenta lo que ella me había regalado. Había sido un conducto en muchas formas, incluido llegar a un grupo. Había sido un conducto para que yo tuviera hijos, 2 hijos, que son los que tengo, gracias a Dios. Había sido un conducto para muchas cosas más. Me enseñó a integrarme mejor con los demás. Me integró con su familia y para mí fue una excelente experiencia para aprender lo que yo no sabía. Integrarme con otros. Y muchas cosas más. Entonces todo eso lo rescaté y utilicé al escribir palabras diferentes, palabras de esperanza, palabras positivas y también palabras de amor, de bondad. Todo esto parece así como idílico, parece como teórico, pero por fortuna fue real, porque lo practiqué. Y por eso lo puedo comentar hoy y lo puedo compartir con ustedes. Porque aquí no compartimos teoría, aquí compartimos, o así lo entiendo yo, los hechos reales, lo vivido y superado, o en vías de superación. Y repito, ese lenguaje que comencé a ampliar conmigo y con otros, fíjense, cambiaban mis pensamientos, compañeros. Al utilizar otro tipo de lenguaje, comencé a notar que cambiaban mis pensamientos. Y al cambiar mis pensamientos, cambiaban mis emociones. Y al cambiar mis emociones, cambiaban las acciones. O sea, fue completamente una transformación. Y yo nomás pensé reconstruir, pero yo no me imaginé que al reconstruir parte de mi vida,
estaba también abriendo posibilidades, puertas, ventanas, que no tenía yo antes abiertas para mi progreso. Entonces dije, esto sí es algo fantástico, algo muy útil, algo funcional. O sea, al usar yo otro lenguaje conmigo mismo, que nunca lo había utilizado, al utilizar un lenguaje con otros, comencé yo a notar que era la integración con los demás era más fácil, era más respetuosa, era más simple. Y además me sentía bien. Tenía otro tipo de pensamientos, otro tipo de acciones. Comenzaban a surgir situaciones favorables y positivas. Y eso me agradó. Eso me agradó muchísimo. Pero no solamente me agradó, sino vi los beneficios. Porque incluso aumentó la alegría. Lo que siempre hemos dicho en los grupos, la alegría de vivir. Muchas de las promesas traen integrado eso, la alegría de vivir. No solamente interactuar con otros y tener relaciones sanas, no, lograr con eso alegría de vivir, que en mi caso no era frecuente. Entonces, esta transformación pues, no fue producto de la noche a la mañana, sino llevó tiempo, llevó aprendizajes con compañeros, múltiples compañeros que me regalaron amablemente su experiencia o sus experiencias, padrinos y madrinas. Fíjense, yo he tenido más madrinas que padrinos, cosa curiosa. Pues todos ellos me regalaron toda su experiencia, toda. Y yo traté de absorber todo lo que se me decía. Desde luego comencé a leer literatura, la literatura es muy valiosa, y comencé a leer todo lo que podía leer para poder allegarme de información útil para mi proceso. Entonces, yo esto lo puedo compartir, pero yo quiero dejar muy claro que esto no me hizo una persona perfecta. Esto no me hizo una persona super persona. No, compañeros. Sí me hizo una mejor persona. Simplemente una mejor persona. No, nada más. Nada extraordinario, nada superlativo, nada del otro mundo, nada de eso. Simplemente me abrió posibilidades para ser una mejor persona. Pero yo me pregunto, ¿y no es lo que yo buscaba eso? Cuando yo llegué a un grupo, además de controlar los ataques de ansiedad y ese estado de desequilibrio emocional, ok, que eran síntomas, hoy sé que eran síntomas de algo más profundo. Pero realmente valía, todo el fondo, no era transformarme en una mejor persona. Yo creo que sí. Yo creo que en mi caso personal, ser una mejor persona es suficiente. No tengo que brillar, no tengo que ser el mejor, no tengo que tener la verdad total. Simplemente tengo que ser una mejor persona. Y yo creo que con eso es suficiente. Entonces, esto que he compartido el día de hoy con ustedes es un camino solamente de los miles y miles de caminos que existen. El mío es el que estoy yo comentando. Es mi experiencia vivida, real, no teórica. Y fíjense, y todo esto es tan solo utilizando los 12 pasos. No hubo nada nuevo en mí, sino utilizando los 12 pasos. La unidad, aprovechando la unidad del grupo, el apoyo de otros padrinos, compañeros de grupo, el servicio y un lenguaje diferente. Eso que me dijo un compañero fue muy útil. Pero todo eso que estoy mencionando es algo simple. Y sin embargo, utilizado, puede transformar las vidas de muchos seres humanos. Yo no creo que nomás la mía, debe ser de muchísimos seres humanos más. Porque no tengo nada de especial, absolutamente nada de especial. Entonces, yo creo que eso es lo que yo quería compartirles a ustedes, mis experiencias,
mis puntos de vista, lo que he aprendido, lo que me enseñaron, lo que me legaron muchos padrinos y madrinas sabias. Ellos sí eran sabios. Entonces, eso que me enseñaron, yo lo estoy aquí compartiendo con ustedes. Y sobre todo, lo que también finalmente quiero decir, con un lenguaje de amor. Porque yo creo que el programa es un programa de amor. Así. Mi conclusión es un programa de amor, en toda la extensión de la palabra. Entonces, al utilizar ese lenguaje amoroso, bondadoso, respetuoso, yo creo que en mi caso, no creo, en mi caso, me he ido poco a poco transformando en una mejor persona. Y creo que eso es suficiente. No necesito ser nada extraordinario, no necesito. Creo que el poder superior simplemente me quiere así, una mejor persona, porque por eso entré a un grupo de 12 pasos. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes, compañeros. Nada más. Gracias. Héctor, muchas gracias por tu fortaleza, tu esperanza, tu compartimiento que nos has compartido. Ahorita vamos a ver quién de los compañeros que están aquí en el foro quieren hacer preguntas para que nos apoyes con tus respuestas. Compañeros, el que guste puede levantar su mano o si ya anotaron algo en el chat, lo reviso. ¿Alguien que desee hacer alguna pregunta, compañeros? Al compañero. Adelante. Adelante. Gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, está bien, compañera. Adelante. Gracias. Yo quiero preguntarle a Héctor, escuché que dijo que hay que leer, que leyó muchísimo, pero yo ahí me pierdo porque no sé ni por dónde empezar a leer, si las tradiciones y los pasos, que el libro azul, que el libro verde. No tengo ni idea. Gracias. Perdón, ¿tu nombre cuál es? ¿Cuál es tu nombre, la persona que participó? Mireya, Héctor. ¿Quién, perdón? Erika. Ah, Erika, perdón. Gracias, Erika. Mireya. 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 Ah, sí, Mireya, ¿qué tal, Mireya? Bueno, ahí lo que yo te puedo compartir es que si esas dudas son muy importantes, porque la pregunta es importante, yo considero que debes de apoyarte con el apadrinamiento, porque el apadrinamiento, el acompañamiento de un padrino o una madrina, es la forma más simple para guiarnos qué tipo de literatura es la conveniente. Yo creo que eso es la primera parte y fundamental. La guía y el acompañamiento de un padrino para que te diga qué tipo de literatura es conveniente que tú utilices. Yo utilicé la literatura, toda la literatura de Coda, todos los principios, pasos, tradiciones y promesas. Pero yo creo que en el caso tuyo, debe ser guiado por un padrino y una madrina. Eso para mí esa es la respuesta. Gracias, Héctor. Ok, Héctor, gracias. Gracias, compañera. Tenemos preguntas en el chat. A ver, te las digo. Dice Magda H. Dice, buenas noches, Héctor. Muchas gracias por el compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Pregunta, ¿qué herramientas usaste para el trabajo de reconstruir tu historial? Sí. Bueno, creo que durante el transcurso de lo que estuve hablando, lo mencioné. Principalmente utilicé los pasos. O sea, las herramientas, yo soy en ese aspecto muy estructurado con los 12 pasos. O sea, para mí esa es la base de una recuperación. Es mi punto de vista. Entonces utilicé el primer paso, como lo dije, el tercer paso. El cuarto, quinto y décimo pasos los uní, pero ya de una forma más amplia. O sea, no solamente de padres, sino utilicé abuelos y en la información que tuve de bisabuelos, así como de tíos, primos. O sea, comencé a revisar toda la estructura familiar.
Y finalmente, bueno, no finalmente, utilicé después el sexto paso, el séptimo paso y el 11º paso. Vuelvo a lo mismo. Para mí, el utilizar las principales herramientas son 12 pasos, 12 tradiciones y las promesas. Y sobre eso me basé, los pasos que acabo de mencionar. Desde luego, la otra herramienta fue el escribir. O sea, el escribir, porque yo hablaba del lenguaje, el lenguaje escrito y el lenguaje oral. O sea, los dos, escribir, todo, el escribir a mí me conectó mucho, me ayuda a enfocarme en lo que estoy tratando de superar. O sea, yo encontré, y lo que he podido yo escuchar de los que tienen más tiempo que yo, la escritura tiene una relación directa con el pensamiento. Entonces, cada vez que yo escribo, me enfoco mejor, me concentro mejor y encuentro soluciones a muchos de mis problemas. Desde luego que también el apadrinamiento fue vital, es otra herramienta. O sea, la herramienta del apadrinamiento y el apoyo de otros fue muy, muy importante porque me dan enfoques que yo no tenía. O sea, porque yo no soy dueño de la verdad. Entonces, y ni dueño de todas las experiencias. El apoyarme con otros me comenzó a dar ideas, caminos que yo no tenía. Esas son algunas de las herramientas que utilicé. Gracias, Héctor. Tenemos otra pregunta. Dice Debris, ¿cómo sabes o cómo te das cuenta que vas progresando? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Esta, y bueno, buena pregunta desde mi punto de vista. El que vas progresando es el cómo me siento, en mi caso, ¿eh? Yo llego, y desde que llego con un problema de ansiedad. Y no me controlaba, esos ataques de ansiedad eran incesantes y continuos. Y de repente a los 3 meses cesan. Ahí me doy cuenta, tangiblemente, que ya hubo un control. O sea, desaparecieron, paz. De repente ya, no, yo hasta dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no hay eso? Así como que era tan adicto al sufrimiento que ya de repente extrañé los ataques de ansiedad en el colmo de los colmos, ¿no? Entonces, ese es un progreso muy evidente. Cuando yo hice este proyecto de reconstrucción, comencé a darme cuenta que al principio me sentí con dolor, porque descubrí cosas que yo no sabía. Pero después comencé a sentir un estado de paz, de serenidad. Así como cuando yo hice el primer, cuarto y quinto paso, que se siente uno, hasta dice, ¿no? En la nube rosa, yo comencé a sentir paz y serenidad. Algo parecido a lo que yo había sentido cuando hice mi primer, cuarto y quinto paso. Y eso me dio pauta a decir, estoy en el camino correcto, porque me sentía sereno, me sentía tranquilo. Eso fue una forma de que yo pude descubrir. Y desde luego, yo le preguntaba a mi madrina en ese momento, oye, ¿cómo me ves? ¿Cómo me observas? ¿Cómo me escuchas? Y ella me retroalimentaba y me decía, pues así, 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 así. Ahí me pude yo percatar, con la ayuda de ella y con lo que yo sentía por dentro, que había un progreso de alguna forma. Y desde luego, en mi trato con los demás, comencé a darme cuenta que mi trato con otros, mi integración con otros, era más eficaz. Esas son algunas de las pautas. Gracias. Gracias, Héctor. Dice, de Paola, dice, muchas gracias, Héctor, qué bonito compartimiento. No sé si alguien tenga otra pregunta más para el compañero. Si es así, puede levantar su mano porque ya no veo a nadie en el chat. Bueno, mientras alguien se anima, Héctor, yo en lo personal quiero agradecerte mucho por ese compartimiento, por esa fortaleza, esa esperanza que nos brindas. Y por decir, yo en mi caso, aprendo mucho con tu compartimiento, cómo debo de ir trabajando mi proceso. No soy nueva, pero traigo demasiadas heridas
que a veces no sabía cómo buscarlas, dónde encontrarlas. Y en este compartimiento que dices que hay que buscarle más allá de lo que uno ve, a veces uno se queda con lo que tienes aquí enfrente nada más. Y hoy me doy cuenta que no, que esto es buscar de atrás y saber por qué se llega a este punto donde hoy me encuentro yo en lo personal, el porqué de tantas cosas, de la codependencia tan grande, de, de cómo he sido tan descontrolada en mi vida. Hoy me doy cuenta que sí hay un futuro mejor, que sí se puede, y yo lo veo en los compartimientos. Hoy este compartimiento a mí me deja una gran reflexión, una gran esperanza, la fe de que se puede, la fe de que no me puedo quedar ahí, que tengo muchas herramientas para trabajar, para salir, para lograrlo y cambiar mi actitud. Eso sobre todo también no lo había pensado yo así, pero el escucharte que si yo cambio mi manera de pensar y de actuar, voy a mejorar muchas cosas y mi vida va a estar mejor. Muchas gracias por ese compartimiento tan hermoso, Héctor. Gracias a ti, Gracias. Linda, y gracias a todos los compañeros del Grupo Ecatepec. Se los agradezco enormemente. Sí, creo que, compañeras, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Solo quiero hacer un comentario, ¿se puede? Ime, buenas Sí, noches. adelante. Soy Judita, codependiente en recuperación. Es que preguntaron dónde se puede ver el compartimiento. La repetición, comentarles que Codecatepec tiene su canal de YouTube y ahí lo pueden encontrar. Es justo, se llama Coda Ecatepec. Gracias. Una Gracias, pregunta Judy. de Milenita. Sí, adelante, por favor. Soy codependiente en proceso de recuperación. Agradecida por poder escuchar este testimonio, este orador, este ángel, por llegar acá y encontrar las puertas abiertas de este grupo. Quería pues comentar que soy, digámoslo así, que soy nueva, pues ya llevo como unas 10 reuniones, estoy pegada del primer paso. Y entonces hay cosas que no comprendo todavía, pero yo sé que pues es un proceso y en el camino se va aclarando las cosas. Yo me siento muy frenada con la cuestión de mi familia, especialmente mi mamá. Eh, entonces yo siempre me daba palmaditas y decía, no, 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 lo pasado pisado. Entonces así era sino tragar y tragar y tragar y si esto pasó fue por algo, o sea, como esa actitud pues así, como supuestamente muy positiva y que no pasaba nada, que no pasaba nada, pero de pronto ahora con lo de la pandemia pues, exploté de una forma horrible con esos ataques de pánico, de ansiedad. Ya mi cuerpo se descontrolaba solo, yo ya no tenía como control de él. Y, pero estoy en ese limbo, o sea, me voy a ese pasado a esculcar todo eso y a sanar, o doy página a eso y sigo para adelante. O sea, lo bueno de los grupos es eso, que yo estaba empezando a sacar, agradecida con los grupos de neuróticos porque ahí llegué y pues ellos me sugirieron que buscara CODA. Entonces, yo empecé a sacar y gracias a Dios ya puedo hablar y literalmente yo ya puedo hablar. Las primeras reuniones prácticamente me ponía para desmayarme, se me bajaba la presión, quedaba temblorosa, bueno, era horrible, pero pues yo he visto avance y yo pienso que yo llegué muy derrotada, entonces yo siento que ese primer paso sí lo tengo bien cogidito y yo admito mi enfermedad y yo me siento derrotada, ingobernable, me siento enferma, muy enferma y yo quiero sanar eso con mi familia porque como decía el orador de que, por ejemplo, en mi familia nadie se había graduado, nunca nadie se había graduado,
En mi familia nunca nadie ha tenido su casa propia. Entonces es unas generaciones de mucha pobreza, pobreza espiritual, material, bueno, emocional. Y pues yo quiero recuperarme, de verdad que yo quiero recuperarme, pero no sé cómo hacerlo. Y pues eso era todo. Muchas gracias. Si me puede regalar alguna sugerencia el compañero, yo le agradezco. Felices 24. Gracias, Milenita. Bueno, creo que ya estás haciendo lo primero que se debe hacer, practicar el primer paso. Si tú ya tienes 10 sesiones aquí en el grupo, eso ya es un éxito. Y creo que conviene valorarlo. O sea, yo así lo veo, es mi punto de vista. La vida no es un éxito apantallante, sino se consiguen pequeños éxitos. Por eso nuestro programa siempre nos invitan al solo por hoy, día a día, paso por paso. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener éxitos diarios, diarios, diarios. Y si tú has logrado 10 sesiones y permanecer, y como dices, ya puedo hablar, ya puedo expresar parte de mi historial, eso ya es un triunfo, eso ya es una mejora. Y así lo debes de contemplar, hablándolo y pensándolo. O sea, estoy en el camino de mejorar mi vida. Y además estoy teniendo acciones que me van a mejorar mi existencia. Poco a poco, día a día. No hay prisa, es poco a poco, poco a poco. Y el primer paso, muchos lo dicen, los que tienen muchos años en el programa dicen que el primer paso es fundamental para hacer los otros 11 pasos. Si yo hago bien el primer paso, o sea, si yo acepto mi condición codependiente, si yo acepto que tengo problemas emocionales, si yo lo veo así, voy a tener un triunfo, porque ya no hay nada que estar oponiendo. No, es que yo creo que no soy codependiente, yo creo que no tengo problemas, si me tomo un tecito voy a mejorar. No, ya acepté por convicción que tengo un problema. Y eso para mí es éxito, para mí es un triunfo. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil derrotarse, no es fácil practicar el primer paso. Pero si, como dices, ya lo estás practicando, ya lo estás poniendo en práctica y en acción, más bien. Ahora, lo siguiente es, ojalá, no sé si estés apadrinada, valdría la pena tener la guía de una madrina o un padrino, para que el camino de los pasos sea un poquito más simple. Eso es lo que yo puedo comentar. Gracias, compañero. Tenemos otra pregunta. Tenía alzada, sí. Marisela, adelante, Mari. Sí, gracias Héctor por tu comportamiento. Marisela, aquí trabajando mis conductas codependientes. Y quisiera retomar como esta parte que de esta, pues de alguna manera me suena a un genograma, donde sí existe en tu historial, para encontrar todas estos patrones repetitivos, que finalmente pues son los que se heredan. No es que nazcamos con mala suerte ni nada, sino que aprendemos, ¿no? Voy aprendiendo que por aceptación imitamos formas de ser y demás, los patrones de codependencia y demás. Sin embargo, fíjate que a mí también he estado trabajando mucho en terapia y demás, he hecho estos familiogramas, he visto patrones repetitivos, estoy en este grupo donde es como ahorita de alguna manera concentrar todo eso que yo no encontraba, o sea, tenía como cabos sueltos, cabos así, y aquí con el programa es donde vengo como a integrar todo esto. Y entonces ahora pues estoy en ese camino, todavía soy una persona codependiente y estoy en ese proceso, pero fíjate que dentro de este ejercicio de recorrer de la familia y de patrones, pues mi abuela murió de diabetes con maltrato, violencia, abuso sexual y todo eso.
Mi tía, su hija, la segunda, su hija muere de la misma edad que ella, víctima de diabetes, con un patrón repetitivo de violencia por parte de su pareja, abuso. Y recientemente, hace 2 semanas, falleció su hija de mi tía, diabetes, con un patrón de abuso y todo esto, ¿no? Yo no me siento del otro lado, pero ahora me voy dando cuenta cómo es que voy avanzando y saliendo mirando y derrotándome. Y fíjate que hay un síndrome que bueno, seguro lo conocen, que es como el síndrome de la o culpa del sobreviviente, ¿no? Que es esa situación por vivir de alguna manera diferente e ir trabajando. ¿Cómo tú en algún momento has llegado a sentir esta parte? O sea, sí, porque yo me siento bien y porque disfruto de cómo llevo mi vida ahorita y estoy contenta y siguiendo trabajando porque sigo siendo codependiente. Pero el haber trascendido estas cosas, de repente a mí me llega a generar como, ¿pero por qué? Y como a renegar. Yo sé que es su voluntad de Dios que así sea, pero me acuerdo mucho de ellas y digo, Dios, o sea, concédeme como esa parte de poder entender y de poder agradecer sin culpa el que haya encontrado este camino. Yo sé que es buscarle pero a veces no sé, esa culpa porque ellas no hayan tenido esa misma oportunidad ahora que tengo que falleció mi prima mucho más joven, así, por esas mismas condiciones, pues sí me genera como eso, pues como culpa, o sea, ¿por qué ella sí, por qué yo no, por qué, como eso? ¿En algún momento tú lo sentiste? ¿Cómo lo trabajaste? Gracias. Gracias, Marisela. Interesante lo que estás comentando. Bueno, yo sí lo viví en carne propia. Lo viví precisamente, lamentablemente, el año pasado. El hermano que yo les digo falleció. El hermano que yo les digo que era menor que yo, él falleció con el COVID. Pero fíjense y fíjate en este caso, que no fue precisamente el COVID, Marisela. Fue la codependencia. Fue la enfermedad emocional lo que acabó prematuramente con su vida desde mi punto de vista. Eso que te digo que él dormía en un sillón de forma incómoda, pues eso no es normal. Si él hubiera tenido la oportunidad de haber participado en un grupo que no lo hizo, seguramente hubiera negociado con su esposa y hubiera puesto límites y no hubiera permitido ese sufrimiento innecesario, pero no lo hizo. Ahora, ¿por qué no ingresó a un grupo? Quiero decirte que yo le hice un paso 12 con él, unos 10 años atrás, o más, quizás 12, 14 años. Yo hice un paso 12 y lo llevé al grupo, pero él no se quedó. Ahora, ¿por qué no se quedó? No lo sé, no lo sé. No tengo yo respuesta a eso. Que yo me sienta que tuve la suerte, sí tengo la suerte de estar en un grupo. Tuve la suerte de tener conductos, entre ellos la que fue mi esposa. Fue uno de los conductos principales para que yo llegara a un grupo de 12 pasos. ¿Por qué me tocó a mí? No lo sé. No lo sé. Ahí son terrenos del poder superior. Estoy totalmente incapacitado para entender su grandiosidad. No tengo ni idea. ¿Por qué pasa así? No lo sé. Lo que sí sé es que si se me dio la oportunidad, la tengo que aprovechar. Y tengo que aprovecharla enfocándome en mi recuperación. Y también enfocándome en la principal causa de mi enfermedad. Y yo creo que de todas las adicciones, incluido la codependencia, que también es una adicción a las personas, es el egoísmo. Entonces, si yo aplico mi recuperación y me enfoco también en otros, seguramente voy a progresar. Y eso me corresponde hacer. Eso es lo que yo entiendo que tiene reservado para mí el poder superior. ¿Por qué lo es así? No lo sé. Pero así están las cosas. Yo lamento en el caso mío que no haya tenido la oportunidad de
quizás ser más convincente con mi hermano, o quizá él no lo quiso hacer, lo cual también es su derecho, era su derecho, hacerlo o no hacerlo, ir o no ir, y eso es respetable también. Igual con tus familiares, pues sí, es lamentable, lamentable, pero tú tienes la ventaja de estar aquí con nosotros, y eres privilegiada. ¿Por qué? No lo sé, pero eres privilegiada. Y yo creo que si lo aprovechas, ese privilegio, en forma total, enfocándote en tu recuperación, pues eso te va a traer beneficios múltiples. Así lo veo yo. Gracias, Héctor. Gracias, compañero. Tenemos unas preguntas. Dice de Paola B. Muchas gracias, Héctor. Qué bonito compartimiento. Dice, disculpen, el compartimiento lo puedo volver a ver, sí. De Paola, muchas gracias. Dice de Bris. Dice, si logro reconstruir mi historial, ¿estoy aportando algo a mis descendientes? Buena pregunta también. Bueno, yo a mis descendientes, a los que vienen, a mis hijos, creo que se refiere a eso, ¿no? A familiares menores. Me imagino que sí. Sí, quiero entender eso. Por supuesto que sí. Yo creo que todo lo que yo haga para mejorar mi conducta, mis actitudes, mis acciones, van a repercutir directamente con mis hijos. Yo tengo 2 hijos y adultos, ¿no? Pero van a repercutir de una forma consciente e inconscientemente. Porque las acciones buenas, amorosas, tienen una repercusión que ni siquiera imaginamos. O sea, no tengo que estar ordenando las cosas, no tengo que estar dando instrucciones y órdenes, sino tengo que hacer cosas bondadosas. Si yo hablo de bondad, tengo que ser bondadoso. Si yo hablo de amor, tengo que actuar amorosamente. Si yo hablo de respeto, tengo que ser respetuoso con los demás y conmigo mismo. Si yo hablo de enfocar, yo tengo que estar enfocado en lo que estoy haciendo. Si yo hablo de servicio, tengo que ser servicial. Y así sucesivamente. Por supuesto que tiene una repercusión y una trascendencia a nuestros descendientes. Por supuesto que sí. Y seguramente puede tener trascendencia hasta los nietos. Y yo creo que si nos tocó dar el primer paso a nosotros, y antes no había algún primer paso, pues entonces hay que darlo. Y yo creo que sí va a traer un beneficio enorme a nuestros descendientes. Así lo veo. Pues muchas gracias, Héctor. Hermoso compartimiento. Y pues yo creo que si ya no hay ninguna pregunta, vamos a dar cierre de nuestra reunión. No sin antes agradecerte por tu hermoso compartimiento. Dice aquí Guío. A ver, tenemos una pregunta más. Perdón. Ya con esta cerramos, compañero. Dice Anónimo. Por favor, compañero Héctor, ¿qué factor o qué te impulsó exactamente a salir de dormir en el estudio después de 3 años? ¿Cómo fue este proceso? ¿Fue después del 4º, 5º paso? Yo me identifico porque me desacomodo y duermo donde quiera. Ay. Me desacomodo y duermo donde quiera siempre que esté con la gente con la que me apego. A ver, te lo leo otra vez. Sí. ¿Sí? O ya con eso, Héctor. Sí. Adelante. También buena pregunta. Fíjense que yo ya estaba en el grupo. Tenía poco tiempo. La que me despertó de esta dinámica enferma fue la madrina que yo tenía en ese entonces. Que Dios la tenga en su gloria ahorita. Ella me dijo,
¿hasta cuándo vas a dejar de sufrir? Y me dijo, tu esposa no tiene responsabilidad, el responsable eres tú. Y tú eres el único que puede cambiar tus condiciones. ¿Hasta cuándo vas a dejar de sufrir? Y eso a mí despertó mi conciencia. Y pum, de repente, ¿qué estoy haciendo? Y entonces ahí obviamente nació ya la inquietud de hacer otro inventario dedicado a mi relación de matrimonio. Y finalmente me llevó a poner límite y a terminar esa relación de matrimonio, por supuesto. Porque eso, independientemente de mis errores y de lo que yo no había puesto límites, era un acto de no amor de la otra parte. Entonces, yo me di cuenta de eso y dije, esto tiene que terminar. Y poco a poco le puse fin a mi relación hasta que finalmente me divorcié, me separé, hice las cosas bien, con guía del grupo, y gracias a Dios hoy soy soltero. Y no solamente soy soltero, por hoy estoy viviendo bien. Muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes.